Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestra cuarta clase de esta materia de computación básica. En esta ocasión vamos a ver el tema de periféricos y puertos. ¿Por qué vamos a ver periféricos y puertos? Porque ya vimos todo lo que tenemos de información, ya vimos cómo funciona nuestra información dentro de la computadora, cómo se procesa, cómo la guardamos también, pero ahora vamos a ver partes de nuestra computadora para saber cómo podemos ingresar también información, cómo podemos comunicarnos con nuestra computadora. Entonces, vamos a iniciar viendo todo lo que son puertos necesarios para audio, para video, para instalar periféricos y pasamos a la primera diapositiva. En este caso vamos a clasificar estos puertos o estos periféricos en entrada y en salida. Identificar también de estos puertos cuáles cumplen una función mixta, no solamente de ingreso ni de salida, sino que ocupen estas dos funciones. Reconocer los puertos más comunes o los más utilizados de manera cotidiana en cualquier computadora o cualquier laptop o periféricos que nosotros queramos utilizar en nuestro equipo. Bueno, vamos a ver cuáles son los puertos más comunes. También con esto vamos a ver cómo conectarlos correctamente de acuerdo a las necesidades, porque hay puertos que son de un mismo tipo físicamente, pero su función puede ser más rápida o puede ser más lenta, y dependiendo de lo que queramos conectar vamos a utilizar ese puerto, ese dispositivo. Y también de acuerdo a nuestra necesidad, cómo vamos a clasificar estos puertos. Entonces bueno, quisiera yo darles una pequeña introducción respecto a los puertos. ¿Por qué son necesarios los puertos? Tenemos también nosotros aquí, o volvemos a lo que es una placa madre. En esta placa madre también tiene puertos o también tiene conexiones. Estas son internas. Estas son internas. En su momento llegamos a ver lo que era un procesador, espero que lo recuerden. Si ustedes recuerdan, este procesador, el que venía aquí abajo del disipador, ya estaba soldado, ya estaba como este dispositivo que está aquí, pero ya estaba soldado. Anteriormente se podían también cambiar los CPUs o las unidades de procesamiento, los chips, se podían cambiar, y a eso se le llamaba, a esa conexión se le llamaba socket o zócalo. ¿Por qué? Porque pues, era una placa en la cual iba el microchip allí, y tú podías cambiarlo si querías algo más rápido. Bueno, pues cambiabas el microchip siempre y cuando el socket o la forma de la conexión fuera igual. ¿Qué es lo que sucedió? Pues ya avanzando en la tecnología, los fabricantes se dieron cuenta que era más fácil o más barato también, pues ya integrarlos en la tarjeta madre. Entonces, por eso en el caso de esta tarjeta madre ya lo tiene integrado, no lo podemos cambiar, no lo podemos quitar, pero en este caso allí también había una conexión o un puerto. Tenemos nosotros lo que son estos, que son los de pines, estas, estos, mm, estos que están aquí son pines donde se conectan también de manera electrónica. Tenemos nosotros un puerto PCI en donde conectabas tú diferentes tipos de tarjeta. Aquí en estos pines también se conectaban los botones de encendido. Ya habíamos hablado de la ranura para la pila, ya habíamos hablado de la ranura para la tarjeta de memoria, y la conexión de la fuente, la conexión IDE para, ya sea para un lector de discos compactos o para lector de disco duro, y en este caso eran también las conexiones SATA. Entonces, así como esta placa madre pues tiene diferentes conexiones para poder integrar todo lo necesario, todo lo que necesita esta placa. Bueno, posteriormente ya vienen los puertos.
Estos puertos son los que se van a comunicar con toda esta placa, con este microchip, con esta unidad central de procesamiento, y entonces para eso nosotros necesitamos estos puertos. Estos puertos son los que van a conectarse con los periféricos, con un teclado, con un mouse, con todo lo que queramos integrarle a nuestra computadora. Entonces quería yo dar esta pequeña introducción para saber hacia dónde van estos puertos. Estos puertos van hacia una tarjeta madre para poderse comunicar con el equipo. Los puertos son los puertos que nosotros ocupamos, o los periféricos, perdón, son los dispositivos externos que se conectan a la computadora para ampliar sus capacidades. Nosotros tenemos un equipo, queremos ampliar su capacidad o sus funciones, bueno, entonces vamos a necesitar un periférico. En este caso, aquí en la diapositiva nosotros tenemos un monitor, tenemos una cámara, tenemos un mouse, tenemos unos audífonos con micrófono, tenemos una impresora. Entonces esto amplía las capacidades. ¿Por qué? Porque no solamente estoy ingresando información, sino también puedo recibir información. Si yo guardo música, pongo unos audífonos y empiezo a recibir o a percibir esa música que está ahí guardada. Si yo eh, tomo una imagen con una cámara, bueno, la ingreso a la computadora y a través del monitor, que también es un dispositivo periférico, ese me da la imagen de la cámara. Si yo estoy escribiendo algo en un procesador de textos, bueno, ¿qué es lo que hago? Lo puedo imprimir a través de una hoja de papel con una impresora, ya sea láser o ya sea de inyección de tinta, y en este caso pues ya tengo impreso lo que yo ingresé a través de un teclado a mi computadora. La analogía que podemos ocupar aquí es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser, ya habíamos hecho antes la analogía del procesador, de lo que era la memoria. Bueno, ahora los periféricos pueden ser nuestros sentidos o incluso nuestras manos, nuestras extremidades, nuestras piernas, el olfato. Entonces esos son los periféricos que nosotros utilizamos para nuestra computadora. Ya habíamos dicho, los periféricos se van a dividir en tres tipos. Son los de entrada, que son los que van a enviar o ingresar información a la computadora. Los de salida, que son los que van a recibir información de la computadora, o sea, de la computadora van para afuera a otro dispositivo. Y los mixtos, que cumplen ambas funciones. En este caso tenemos los periféricos de entrada. Hay muchísimos, pero aquí solamente tenemos algunos ejemplos, como lo son un teclado. ¿Por qué? Porque pues, es lo que se utiliza para escribir, es lo que más se utiliza para escribir. En este caso existen los teclados mecánicos o de membrana o inalámbricos. El mecánico, bueno, pues es como el que la mayoría de nosotros conocemos, que si nosotros lo desarmamos, están las teclas y tiene una, una placa electrónica que recibe los golpes o las señales que le estamos dando con las teclas. El otro es de membrana, que son unas sábanas, y solamente es una membranita, que es lo que ya recibe de manera electrónica los toques de nuestros dedos. Y es el inalámbrico. El inalámbrico, como su nombre lo dice, no tiene cable y se ocupa solamente un receptor para poderlo conectar a la computadora y de manera inalámbrica se empieza a comunicar. También en este caso encontramos lo que es el ratón, que nos sirve para navegar o para seleccionar, para movernos dentro de nuestro sistema operativo o de nuestro software que estemos utilizando en la computadora, para señalar, para arrastrar, para marcar. Es para lo que nos sirve nuestro teclado. Y en este caso pues hay lo que son los anteriormente el, 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 el mouse, ese se lo debo, era de una bolita. Tú abrías abajo y esa bolita era como una canica que se movía, y el mouse adentro tenía como unos engranes
que cuando la bolita se movía adentro, se movían esos engranes y entonces era lo que le mandaba la señal electrónica al equipo y entonces eso señalaba hacia dónde estaba yendo. Pero actualmente ya los mouse son ópticos, como con un rayo láser, el cual identifica la posición en la cual tú te estás moviendo y entonces manda la señal y te empiezas a mover dentro de tu equipo. También en este caso hay inalámbricos. Yo tengo aquí un receptor viejísimo porque los receptores pues ya son muy pequeñitos, ya son como una memoria USB. No sé si recuerden la memoria USB que les mostré, una pequeñita en alguna de las clases. Bueno, así de pequeñito es el receptor, pero antes eran así. Antes esto era un receptor en donde lo conectabas a la computadora. Este receptor le apretabas el botón y ya se conectaba a tu teclado, se conectaba a tu mouse, lo dejabas por ahí cerquita para que tuviera una buena recepción y tú podías ocupar tu teclado, tu mouse. Actualmente, insisto, ya no es así, ya solamente son receptores muy pequeñitos, los cuales tú conectas en el USB y de esa manera ya puedes trabajar con tu mouse o con tu teclado inalámbrico. También tenemos aquí micrófonos. Micrófonos nos sirven para grabar voz, para grabar llamadas o incluso para dar comandos de voz a tu computadora o para dictarle. Los procesadores de texto o bueno, en el caso de los procesadores de texto, tú puedes darle la opción de dictado y empiezas a hablar en tu micrófono y escribe o te presenta en la pantalla lo que tú le vas dictando sin necesidad de estarlo escribiendo. Entonces para eso sirven los micrófonos. O en algún momento hablábamos de personas que se dediquen a la edición de música o se dediquen a grabar. Bueno, pues entonces para eso sirve el micrófono. Actualmente nosotros podemos identificar en un equipo, en una laptop que ya tiene un micrófono integrado, pero en el caso de un periférico, eso ya es interno. En el caso de un periférico, bueno, tú lo ingresas en una conexión que más adelante lo vamos a ver, y en esa conexión ya tú puedes empezar a hablar e ingresar información a tu equipo. Por eso es de entrada. La cámara web, bueno, anteriormente les había yo mostrado una cámara. Esta cámara se pudiera ocupar como cámara web. También las laptops ya tienen una cámara. Algunos monitores de PCs de escritorio también tienen cámara integrada, pero bueno, anteriormente tú podías ocupar una cámara de estas o una cámara de estas o una en específico más pequeñita que también ya traían el micrófono integrado, pero bueno, una cámara web o una webcam era para eso, para transmitir como lo que estamos haciendo ahorita o para grabar. Incluso en su momento pues podías chatear también con imagen, podías chatear con alguna persona y hacer una videollamada y podías ocupar una cámara web para poder ingresar la imagen al equipo y ya se reflejaba en tu monitor o se enviaba en una llamada si le estabas haciendo. Un escáner, un escáner lo que hace es digitalizar documentos que tenemos nosotros físicos y convertirlo en información digital. Los escáneres regularmente son de cama plana, se les llama como el que tenemos ahí en la diapositiva, y ese escáner de cama plana lo que hace es pones tú la imagen como una copiadora y toma la imagen, la escanea y te la presenta en tu equipo. En algún momento como que los fabricantes quisieron innovar un poco en lo que eran las impresoras. Tú comprabas una impresora y comprabas un cartucho, lo que son los cartuchos de tinta, pero este cartucho era un cartucho que escaneaba. Entonces tú ponías, así como ponías las hojas para poder imprimir y salían del otro lado, bueno, lo que hacía este cartucho era que tú metías tus hojas las hojas que querías escanear en tu impresora, y cuando pasaban el cartucho empezaba a correr así en el carro para leer y salía ya tu hoja y ya te lo escaneaba, pero era muy costoso comprar el cartucho y comprar aparte la impresora.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron los fabricantes? Optaron por ya no seguir con esa tecnología y se siguió trabajando con el escáner de cama plana. Eh, Hoy en día creo que no sería tan mala idea, pero el punto es que en ese momento era muy costoso. ¿Por qué digo que no sería tan mala idea? Porque muchas veces lo que queremos es escanear muchísimas hojas. Bueno, pues también las podrías poner en tu impresora y estarían trabajando. El problema también es que al ser mecánico, como pasaba el escáner, era más lento, que ahora lo que hace es pasar también un escáner, pero es una luz que empieza a pasar y es un poco más rápida. Entonces se dividían incluso, así como las impresoras que decían tantas impresiones por segundo, también en el escáner también se medían por su velocidad. Hoy ya no importa tanto la velocidad, lo que a nosotros nos interesa solamente es obtener la imagen y plasmarla en la pantalla o guardarla. Entonces, esa es la función de un escáner como periférico de entrada, ingresa información. También tenemos nosotros una tableta gráfica, tengo aquí a la mano una. ¿Qué es lo que hace una tarjeta gráfica? Bueno, la tarjeta gráfica, la tableta gráfica, lo que tú haces es conectarla. Aquí tiene su puerto USB, la conectas a tu computadora y en programas de diseño, programas de dibujo, lo que haces es dibujar en ella con un lápiz, dibujas en ella y empiezas a ingresar la información a tu computadora. Lo que haces tú es dibujar aquí y tú vas viendo en tu pantalla qué es lo que estás dibujando. Entonces, una tableta gráfica es como esta, se utiliza para profesionales de diseño que quieren trabajar a mano alzada y aquí ya empiezan a dibujar, no precisamente con un mouse, con un señalador, con un puntero, sino que lo que quieren hacer es hacer algo más, con sus manos, con sus propias manos, que con un mouse. Entonces esa es una tableta gráfica. Esa es la función y por eso también es un dispositivo de entrada. También tenemos nosotros lo que son controles o joystick de juego. Este igual lo puedes conectar en su puerto, lo conectas a la computadora y puedes ocuparlo y se comunica. ¿Por qué? Porque estás ingresando información también. Entonces, por eso este también es un dispositivo de entrada que se utiliza pues únicamente para videojuegos que tengas en tu computadora. Ya habíamos hablado de para qué quieres una computadora y cómo utilizarla, cómo comprarla, cómo ver las características que necesitas. Bueno, si necesitas una computadora para juegos, pues entonces vas a necesitar un dispositivo o un periférico de entrada para poder jugar en esa computadora. Más adelante vamos a ver también algunas características de puertos que va a necesitar tu computadora si es que la requieres para esa función, para jugar. Periféricos de salida. ¿Cuáles son los periféricos de salida? Lo que nosotros tenemos en nuestra computadora o en algunos casos estamos ingresando, como hace rato les decía yo, la tarjeta gráfica. Bueno, estoy ingresando información, pero ahora quiero esa información de salida. Entonces, en este caso, lo que nosotros tenemos como puertos o periféricos, perdón, de salida, tenemos un monitor. Este monitor nos va a mostrar todas las imágenes, todo el texto, videos que tengamos dentro de nuestro equipo. Entonces nos va a estar dando la información, va a estar dando la salida de información. Hay actualmente, bueno, anteriormente eran monitores como tales, como una televisión con un cinescopio, pero conforme fue avanzando la tecnología, empezaron a surgir las pantallas de LED o de LCD, o incluso hay algunos que son curvos actualmente, de diferentes tamaños, diferentes pulgadas, pero bueno, esto es un monitor. Las resoluciones también podemos tener HD, Full HD, 4K y muchas definiciones dependiendo igual de la necesidad que tú tengas. Si solamente quieres ocupar tu equipo para funciones de oficina, funciones administrativas, pues no vas a necesitar una pantalla que te dé excelente resolución, sino algo básico. Otro periférico de salida son bocinas o son audífonos. ¿Qué es lo que tú puedes poner? Bueno, en este caso tenemos nosotros aquí
unos audífonos, pero estos tienen micrófono. Vamos a voltearlos de esta manera y vamos a decir que estos audífonos no tuvieran micrófono. Estos cumplirían una función simplemente de salida. La música que yo tengo, el video que yo tengo dentro de la computadora, bueno, lo voy a escuchar a través de unos audífonos, y más adelante vamos a ver sus conexiones. El tipo de salida que tú quieras de este audio va a depender también del dispositivo que tú quieras comprar. Nosotros tenemos allí en la diapositiva, tenemos dos canales nada más. Sería un sonido estéreo, un derecho, un izquierdo. Pero ¿qué es lo que tenemos ahí? 2.1, 5.1 y 7.1. ¿Qué es lo que significa? Los canales que necesitamos, o los canales por los cuales va a salir la información o va a salir el sonido, y el 1 significa que es un subwoofer. Cuando nosotros leemos 2.1 significa que es de dos canales y un subwoofer. Si tenemos 5, son 5 canales y un subwoofer. Esto igual en el 7.1 son 7 canales y un subwoofer. ¿Para qué sirve esto? Pues para tener mejor calidad de sonido. El sonido se divide en diversos canales y entonces puedes generar también un sonido envolvente. Entonces, esto se utilizaba en un inicio con los teatros en casa. Tú comprabas un teatro en casa que constaba de 5 bocinas y un subwoofer, entonces eso significa que tenías 5 canales y un subwoofer. El sonido que salía de tu dispositivo, de tu computadora, en este caso ahorita que estamos hablando de computadoras, bueno, se dividía en esos 5 canales. Obviamente también tenía que ser grabado en 5 canales. Cuando tú lo grababas en 5 canales y ya podía salir 5 canales. De la misma manera, cuando hablamos de 2 canales, anteriormente el sonido era grabado solamente en mono audio. Entonces, cuando después avanza la tecnología, bueno, se convierte en un sonido izquierdo y derecho, un sonido en 2 canales, un sonido estéreo, y ya se dividían esos canales la información, pero también lo tenés que grabar así. Entonces, en este caso, pues cuando tú quieres escuchar esa información, también debió ser grabada de esa manera para que así pueda salir del equipo. En el caso de la impresora, ya lo habíamos hablado, la láser es un poco más rápida, es ideal para textos. ¿Por qué? Porque va a imprimir rapidísimo, va a aventar toner y lo va a calentar. Entonces eso ya queda impregnado dentro de la hoja. Tenemos las de inyección de tinta, estas ya casi no son ocupadas, aunque en su caso, no sé si ustedes hayan visto las impresoras que todavía utilizan tanque de tinta. Bueno, lo que hace pues simplemente es manchar la hoja, genera la mancha de acuerdo al carácter que quieres que imprima en la hoja, y por eso se le llama inyección de tinta. Y ya actualmente también hay impresoras 3D que te imprimen, por así decirlo, o te generan un objeto en 3 dimensiones. Entonces estas impresoras también se les llama así, son 3D, son impresoras que ya te generan un objeto palpable, tangible, digámoslo así, que es en 3 dimensiones, pero todavía no tiene mucho auge porque es muy caro su uso, ¿sí? Tenemos un proyector, tenemos en este caso, aquí tenemos un proyector que es muy sencillo. Por aquí tengo por ahí ahorita veo el otro proyector más grande, pero bueno, este proyector es muy sencillo, este proyector es barato. También debemos de saber para qué lo queremos ocupar. Si solamente lo quiero ocupar para proyecciones de diapositivas, para dar clases, para hacer alguna presentación, bueno, entonces, gracias, solamente ocupamos un proyector pues más barato. Pero si nosotros queremos algo más profesional, incluso una salida
de imagen que sea en 4K, bueno, ya compramos un dispositivo más caro, mayor, con mejores características. Ahorita vamos a ver la cuestión de los puertos, pero pues bueno, incluso tiene aquí una bocina, ahí se ha de ver en la pantalla, una bocina integrada, que te da un buen sonido, y pues para eso nos funciona un proyector. ¿Para qué? Pues para la información que tenemos, dentro de la computadora, poderle dar una salida, poder proyectarla incluso a una pantalla. El subwoofer, perdón, este es un elemento dentro de lo que es el audio que nos va a dar sonidos graves o sonidos de baja frecuencia. Entonces, para eso nos sirve un subwoofer. Ya lo dijimos anteriormente en la cuestión del sonido, del audio, es para darnos una mejor calidad de sonido. Muy bien, ahora vemos los periféricos mixtos. Estos son los periféricos que cumplen doble función, tanto de entrada como de salida. Nosotros podemos ver, en este caso, en las pantallas, hay pantallas táctiles que tanto nos dan información como podemos a través de ellas proporcionar la información a la computadora o al equipo. Ya lo habíamos también visto en una clase. Un ejemplo que di de ello fue las pantallas que encontramos en los, los bancos, donde nos piden información y pedimos un turno, ingresamos a información, nos está dando información, nos está diciendo qué turno queremos o a qué ventanilla vamos. Bueno, ahí nosotros ingresamos la información. De la misma manera, un cajero automático también nos está dando información, nos está preguntando qué monto queremos ingresar, en el caso de los cajeros que cumplen tanto la función para pago como para retirar. Nos dan la información de cuánto queremos retirar, cuánto queremos ingresar, la información de nuestra cuenta, nuestro nombre o a qué cuenta va a ser depositado. Y de la misma manera, por ejemplo, en algunos negocios, por ejemplo en Oxxo, bueno, tienen una pantalla en la caja y ahí ellos reciben la información de la venta y también la pueden ingresar tocando la pantalla. Entonces esa función es la que tiene la pantalla táctil. Es un periférico de entrada y es un periférico de salida. Bueno, también tenemos entonces, en el caso de las USB, hablábamos de los discos externos. En este caso pues tengo aquí un disco externo, ya lo hemos dado anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si nosotros tenemos información de ese disco y lo conectamos a nuestra computadora, entonces estamos ingresando información. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la busquemos allí en nuestra computadora, pues la vamos a obtener. Entonces está ingresando datos, o incluso si nosotros copiamos información, bueno, estamos ingresando información, estamos metiendo información a nuestro equipo. Pero de la misma manera, si nosotros queremos llevarnos información, bueno, entonces aquí podemos guardar los datos, los obtenemos de la computadora y se guardan aquí en el disco duro, y por eso cumple esa función. Un disco externo o una USB cumple la función de periférico de entrada y de salida. También tenemos, en el caso de los modems, tengo aquí un modem. En este caso el modem, este es un modem, o también pudiéramos instalarle a nuestro equipo una tarjeta de red, ya sea directamente en la tarjeta madre, o también hay tarjetas de red que tú puedes conectar como USBs y te dan una red inalámbrica, o en este caso este es un modem que nosotros podemos ocupar para obtener información de internet, que nos va a ayudar a meter información a la computadora, y también va a enviar información. ¿Por qué? Porque pues eso es la función del modem: entrada y salida, subida y bajada de información a la red. Entonces esa es la función que cumple también como periférico mixto o de entrada y de salida. Hace rato mostré los audífonos. Estos audífonos, hace rato escondíamos el micrófono, bueno, ahora no.
que significa que este micrófono va a ingresar información al equipo y también vamos a recibir información del equipo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, vamos a conectarlo a nuestra computadora y vamos a, en este caso, es la conexión USB que se está utilizando para los audífonos, y también en el caso de que podamos ocuparlo como jack, aquí tiene, miren, tres espacios, está dividido en tres. ¿Por qué? Porque uno va a ser el canal izquierdo, otro el derecho y el micrófono. Entonces, si tú lo conectas a la computadora, esta computadora también, su jack debe de recibir las tres funciones, o bueno, más bien las dos funciones, la de audio de salida y la audio de entrada. Ahorita más adelante lo vamos a ver, y si no, pues simplemente la función la puede cumplir esta conexión, que es el USB. Entonces escuchas información que hay dentro de la computadora, y también puedes hablar para meter información a esta computadora. Ahora, también un smartphone también puede ser un periférico de entrada y de salida. ¿Por qué? Porque así como la USB va a transmitir datos, y va a obtener datos también. Como pues cuando quieres bajar tus fotografías a tu equipo, conectas tu smartphone y vas a poder ingresar todas esas fotografías a un sistema de almacenamiento de tu equipo. Ya vimos cuáles son los diferentes tipos de almacenamiento. Bueno, ahí vas a poder guardar tu información. En algunos casos, como lo que es iPhone, bueno, ahí sí necesitas un software especial, que es el iTunes, en donde instalas el software. Ya vimos que es software, instalas el programa, y de esa manera, bueno, vas a poder eh, ingresar la información que tienes en tu iPhone directamente a tu computadora. Entonces, eso se puede ocupar en una computadora de escritorio que tenga sistema operativo Windows, que también ya lo vimos, o puede ser un sistema operativo iOS de Apple. Entonces, puedes instalar ese programa para poder bajar tu información. Entonces, un smartphone también cumple esa función de periférico de entrada y de salida. ¿Ok? Bueno, ¿qué son los puertos? Son las puertas físicas donde conectamos los periféricos hacia nuestra computadora. Ya vimos entonces los periféricos, ahora vamos a ver cómo los vamos a conectar. Hace rato mostraba yo la tarjeta madre. Bueno, ¿cómo los voy a conectar? Bueno, pues a través de estos puertos. Ya lo decía yo. ¿Para qué? Para que esa información ingrese y pueda procesarse aquí dentro, ¿sí? Entonces, la analogía ya lo estamos viendo ahí en nuestra diapositiva. ¿Qué es lo que podría simbolizar los puertos? Bueno, las tomas de corriente de tu casa, y en este caso cada periférico pues va a necesitar un enchufe. ¿Cómo se va a conectar? Allí tenemos en nuestra diapositiva lo que son puertos USB, puertos HDMI, puerto VGA. Ahorita vamos a ver todas esas definiciones. Puertos de audio, puertos de Ethernet, o puerto de carga o de ingreso de datos USB-C. También vamos a ver esas diferencias. Los principales, que era uno de los objetivos de la clase, el más común pues es el USB. Ese es el más común de uso. Para video, bueno, tenemos lo que es el HDMI, tenemos el VGA, o tenemos también el DisplayPort. También esos son más o menos los que se ocupan comúnmente. También hay entradas DVI y hay otras entradas, como todavía hay tarjetas que utilizan RCA. Ahorita lo vamos a ver también. Pero los más comunes son el HDMI, el VGA y el DualPort. También vemos nosotros que lo más común es un audio jack de 3.5 milímetros, que sería, como lo dijimos hace rato, miren, este puerto, este jack solamente tiene dos partes, digámoslo así, que nos está hablando de la tierra y del audio de izquierdo y el audio derecho, un audio estéreo, a comparación del que mostré hace rato,
que tiene integrado el micrófono. Entonces el audio jack pues es el más común también utilizado. También tenemos allí la red Ethernet. Bueno, el red Ethernet es la manera en la que vamos a conectarnos de manera por cable a una red de internet. Bueno, ahí lo tenemos en la computadora. Es una red Ethernet. Ahorita vamos a ver su nombre también de ese puerto o de la conexión. Y tenemos nosotros, decíamos hace rato, el USB-C. El USB-C es un cable que es redondo y que en este caso, bueno, este cable USB, aquí lo tengo. Voy a tomar este. Ahorita lo voy a mostrar así. Ok, este es un cable, a ver si enfoca la cámara. Ahí está. Este es un cable C, es redondito, miren, diferente a lo que era antes el puerto USB, pero en este caso A o B, en este caso es un puerto USB-C, pero allí tenemos nosotros USB y tenemos también Thunderbolt. Ese ahorita lo vamos a ver por qué se le llama Thunderbolt o qué diferencia tiene contra un cable USB convencional C, tipo C. Vamos al USB convencional primero. Nosotros hablamos de USB 2.0, es de color negro o color blanco, que era lo que tenía yo por aquí. Aquí está, en lo de los audífonos. Bueno, este cable es 2.0. ¿Por qué? Porque se nos va a indicar, miren, este es blanco. Nos va a indicar la velocidad con lo que va a trabajar este cable. Regularmente se ocupa nada más para teclado o para mouse, no es necesaria una gran velocidad para estos periféricos. Entonces el puerto que vamos a ocupar es USB 2.0, que sería este, ya sea negro o ya sea blanco. Esa parte blanquita, pues bueno, se convierte en negra también cuando es un cable 2.0. Después vemos nosotros el 3.0. El 3.0 es un cable que va a ser de color azul. Va a ser como este, ahí está. Este es el cable USB 3.0, 3.1, 3.2. Lo distingue su color azul. Bueno, el cable como tal puede ser, ahí en la imagen lo tenemos azul, pero aquí está. Esto es lo que nos está diciendo que tiene esa comunicación de velocidad de 5 a 20 gigabytes por segundo. Ya habíamos hablado de los discos duros, llegamos nosotros hasta 3500 megabytes, bueno, o 7000 megabytes. Bueno, en este caso estos lo que transmiten es información ya a gigabytes, entonces de 5 a 20 gigabytes. Y esto es, bueno, precisamente para discos externos, para leer la información o transmitirla o copiarla de manera mucho más rápida. Les debo el USB 3.2 o de generación 2x2, que es el verde, de ese si no tengo uno a la mano, pero en este caso les alcanza la velocidad a partir de 20 gigabytes en adelante. Entonces es un dispositivo o un puerto que va a transmitir información mucho más rápida. Y tenemos después el C. El C ya lo mostré aquí. El C es diferente, ahí lo tenemos en la diapositiva, pero es pequeño, no tiene forma. Si nos damos cuenta, este USB-C tiene ahí un orificio, tiene una forma de ingresar, tiene una forma de entrar, pero en este caso pues no tiene forma, es solamente ovalado. Lo podemos meter así o lo podemos meter al revés. Este puede trabajar hasta una velocidad de 40 gigabytes. Esto es ideal para carga, para también transmitir video o también para transmitir datos. Ahora, ¿por qué se le llama Thunderbolt? El Thunderbolt nos va a decir, en este caso, este es un cable USB-C Thunderbolt. ¿Por qué? Porque miren, tiene ahí el símbolo de un rayito.
de un rayo. Cuando el puerto es Thunderbolt, bueno, aquí lo tenemos. Miren, ahí está, aquí está, es este. Tiene un rayito y eso es lo que significa que es de tipo Thunderbolt. Ahorita vamos a ver la diferencia entre un USB normal y un USB Thunderbolt. ¿Por qué? Porque este puede llegar incluso a trabajar con información de hasta 120 gigabytes por segundo. Este Thunderbolt fue inventado por Intel y por Apple. Anteriormente solamente estaba la tecnología de USB tipo C, pero bueno, Intel y Apple, que es lo que quisieron, inventar algo un poco más allá y hicieron una alianza para poder generar un cargador que no, un puerto o un cable que no solamente sea para transmitir datos, sino que los transmita más rápido y que también sirva para transmitir corriente eléctrica. Entonces, en este caso, se ocupa también para carga de teléfonos, para transmitir información y también para poder transmitir video. ¿Ok? Bueno, en este caso tenemos ahora en cuanto a los puertos de video, ya vimos puertos USB, ahora vemos puertos de video. En los puertos de video vamos a encontrar nosotros el VGA. El VGA es un puerto, lo tengo aquí también en la tarjeta madre. El puerto VGA es un puerto que revolucionó en su momento la conexión de audio y video. Bueno, en este caso no es audio, pero sí pudo transmitir más rápido el video. No sé si ustedes recuerden, anteriormente se ocupaba para transmitir audio y video el sistema RCA. RCA eran 3 cables, era uno amarillo, era uno rojo y uno blanco. El rojo y el blanco transmitían el audio del dispositivo que tú querías conectar y el amarillo transmitía el video. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El VGA es inventado por la empresa IBM, más o menos por ahí en 1987, y revoluciona la transmisión de video. ¿Cómo se le llamó a este puerto? Bueno, matriz de gráficos de video, VGA. VGA, ahí lo tenemos en nuestra pantalla. ¿Y qué es lo que sucedió? Que trabajaba con información analógica. Esta información analógica la transmitía a el equipo y bueno, ya teníamos nosotros un video más ágil, un video más fluido. En este caso, bueno, consta de 15 pines. Lo podemos identificar porque miren, tiene una forma de trapecio. Tiene esa forma de trapecio. Solamente transmite imagen, no te transmite audio. Solamente es para imagen. Cada vez es menos usado. ¿Por qué? Porque su resolución ya es muy limitada. Ya es súper limitada. Ya, pues incluso hay tarjetas madre que ya ni siquiera lo integran, ¿no? Pero, pues en el caso de que tú tengas un equipo que requiera ese puerto, bueno, pues entonces vas a tener que recurrir a lo mejor también a un convertidor, ¿sí? El siguiente es el HDMI, es el de alta definición. Nosotros tenemos un cable que es un HDMI. Ese HDMI ya te transmite, ya te puede transmitir lo que es audio y video. Perdón, aquí estoy saliendo de cuadro, pero bueno, tenemos nosotros un cable HDMI. Este es un cable HDMI. Este es su forma. Si se dan cuenta, también es como un trapecio, pero bueno, este es un cable HDMI. Este cable ya es más común su uso el día de hoy, porque este sí ya te va a transmitir audio y video, ¿sí? Combina la imagen con el audio en un solo cable. ¿Y qué sucede? Bueno, tú lo puedes conectar de tu PC
a una pantalla, la pantalla de tu casa, a un monitor, a un proyector, como lo decíamos hace ratito. Aquí tenemos nuestro proyector. Hace rato yo les dije que les iba a enseñar. Aquí está la entrada HDMI, o puede ser también USB, el jack para el audio, ¿sí? Y bueno, para eso nos funciona nuestro cable HDMI. Este cable nos va a dar una resolución de hasta 8K, ni siquiera 4K, nos puede dar hasta 8K. También hay generaciones dentro del HDMI, pero pues como les decíamos, es el más usado hasta el día de hoy. Es un cable o una tecnología que se inventó en el 2002. Esa tecnología ya es un poquito más reciente que el VGA, pero esta fue en alianza de 7 empresas: Hitachi, Philips, Panasonic, y algunas otras que se juntaron y dijeron, bueno, vamos a reinventar esta parte del audio y del video para una conexión más rápida, más fluida, mejorar la tecnología. Y bueno, ellos inventaron el cable HDMI y de ahí resultó esta tecnología. Ok, y después de eso tenemos aquí en nuestra diapositiva el DisplayPort. El DisplayPort es similar al HDMI. Ahorita no tengo yo un DisplayPort, pero sí tengo un puerto DP que es similar. Pero miren, aquí este es el HDMI. Este es el HDMI. Y si se dan cuenta hay una diferencia con este. Solamente tiene una muesca de este lado. De acá es cuadrado. ¿Por qué? Y porque es diferente su entrada. Y el DisplayPort es un puerto que ya fue inventado por la Asociación Estandarizadora Eléctrica de Electrónicos y de Video, por sus siglas BESA. Eso ya fue en el 2006, o sea, 4 años nada más después de que se inventó el HDMI. Pero, ¿para qué nos sirve en este caso? Pues para videos mucho más fluidos, mucho mejor. Esto ya se ocupa, por ejemplo, para computadoras gamer. El DisplayPort se ocupa para computadoras gamer. Pero algo que quiero enseñarles también aquí es que en este caso, aquí está igual un DisplayPort. Este DisplayPort mini, este, este fue inventado por Apple. Ellos tomaron la misma tecnología del DisplayPort del grande y lo redujeron, lo convirtieron en algo más pequeñito. Eso fue inventado o mejorado por la empresa Apple. Entonces, en esta carrera, miren, aquí nosotros tenemos puertos USB negros y aquí tenemos el azul. Ajá. Por eso tienen ese color. Si en alguna ocasión ustedes vieron estos colores, bueno, esa es la razón por la cual los dispositivos tienen esos colores. Aquí nosotros tenemos igual el puerto de red, el Ethernet. Y si se alcanza a ver aquí, aquí tiene un poquito y aquí tiene otro. Bueno, ese es el que nos va a estar indicado la conexión de nuestra red, la entrada y la salida. Uno es un foco verde y el otro es un foco color ámbar. Entonces, pues, ¿por qué les muestro esto también? Miren, aquí también tiene un VGA. También tiene un VGA. ¿Por qué les muestro esto? Este se le llama dock. Es un dock que miren, aquí también tiene puertos USB azules y también el jack. ¿Por qué les muestro esto? Porque este es un adaptador o un dock que se le llama, que se puede ocupar para una laptop. Tú conectas a una laptop, la laptop la tienes limitada. En algún momento les enseñé una Mac que solamente tenía puerto C, no sé si lo recuerden, solamente tenía puerto C.
Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú conectas este dock y ya tienes una ampliación para tu escritorio. Si tú quieres poner un mouse, si quieres poner un teclado, bueno, pues los conectas aquí. Recuerden la necesidad de sus dispositivos y de los puertos. Bueno, ¿dónde conectarías un mouse? ¿Dónde conectarías un teclado? Pues lo conectas aquí, ¿no? Porque en el negro, en el primer USB. Ahí lo conectas porque no necesitas mayor comunicación. ¿Qué necesitas? Bueno, que no tiene tarjeta de red para puerto o para cable Ethernet, que sería este. Este es el que va aquí adentro. Este es el que conectas aquí. Bueno, pues no tienes este cable o no te sirve la tarjeta de red inalámbrica de tu computadora. Bueno, pues conectas el dock y entonces ya tienes aquí toda una estación para poder conectar todo lo que tú quieras. Decíamos que en algún momento todavía se está ocupando el VGA. Bueno, a lo mejor tienes un monitor que es viejito, una pantalla que solamente tiene puerto VGA, todavía no tiene puerto HDMI. Bueno, pues conectas el dock y puedes conectarlo aquí con el puerto VGA. Entonces, un dock es muy útil para ocuparlo en una laptop. Para eso sirve el dock. Entonces, aquí ya lo dijimos, tiene un Thunderbolt. ¿Por qué? Porque este Thunderbolt es el que va conectado a la computadora. Ahora, nosotros decíamos, bueno, el rayo es el que simboliza el tipo de USB. El USB C habitual o convencional solamente te va a leer datos. Entonces, tú puedes ocupar un puerto USB convencional de tipo C para transmitir únicamente datos. Únicamente datos. Puede generar también ahí una carga eléctrica, pero va a ser muy mínima. El wattaje va a ser muy mínimo. Pero si tú quieres, puedes ocupar el USB convencional únicamente para eso. Pero si tú tienes un puerto Thunderbolt en tu computadora, entonces si ya conectas esto, necesitas un puerto Thunderbolt porque por todo lo que ya dijimos que ocupa este tipo de puerto. Entonces, si tú tienes este cable, si tú lo ves así con este símbolo, bueno, necesitas un Thunderbolt. El Thunderbolt sí te va a servir para lo que es el convencional, que es para transmisión de datos, pero te va a servir para todo lo demás que ya dijimos. Un Thunderbolt puede funcionar como C convencional, pero un C convencional no te va a funcionar como un Thunderbolt. Entonces, esto quería yo mostrarlo también para que ustedes identifiquen que pueden ocupar el Thunderbolt para su computadora. Ahora, los puertos de audio y de red, bueno, ya lo mostramos hace ratito, son los jacks. Este jack es lo que va a darnos el audio de entrada o de salida. En este caso tengo yo esta tarjeta madre y aquí nosotros vemos un azul, un verde y un rosa, porque ahí lo vemos en la diapositiva. El verde lo que va a hacer es darnos el audio por audífonos o para bocinas. Lo que nosotros tenemos es el audio en la computadora y va a ser de salida a un dispositivo ya sea unos audífonos o una bocina. En el caso del rosa, se convierte en un dispositivo de entrada. ¿Por qué? Porque solamente va a ingresar el audio que tú estés hablando por el micrófono a la computadora. No va a regresar nada. El azul, que sería es para una línea de entrada. Si tú estás grabando algo, no precisamente es como el micrófono, ¿eh? El micrófono es solamente para una voz, pero si tú ya te estás dedicando al audio, a la edición de audio, bueno, tú lo que quieres hacer es ingresar aquí música o algo para una presentación o para un trabajo que estés haciendo en tu computadora, bueno, entonces ocupas no tengo aquí la placa que identifica cada uno de los puertos, pero bueno, en tu computadora va a haber el rosa, va a tener el símbolo de un micrófono, el verde va a tener una flechita
que va a dar que va a decir que es de salida, y el azul va a tener una flechita que va a decir que es de entrada. Después vienen otros puertos que son ahí como lo tenemos en la imagen de la diapositiva. Es el negro, o es el naranja, o es el gris. Ese precisamente es el que te sirve para conectar el sistema que estábamos hablando anteriormente de canales. Entonces eso es para lo que te sirve. El Ethernet es este tipo de cable, o ese tipo de puerto, lo que ya habíamos dicho hace rato. Miren, miren, aquí también se ven los poquitos, aquí sí ya se ven del color. Bueno, este es el que va aquí. Este cable es para tener una conexión de internet por cable, o una intranet en el caso de una empresa. Esto es mucho más estable que una red de Wi-Fi, porque la red de Wi-Fi es inalámbrica, y en esta red inalámbrica va a depender mucho de la infraestructura del lugar en donde tú te encuentres. Entonces, dependiendo de esa infraestructura, las ondas van a tener más facilidad o más dificultad de moverse en el ambiente y poder tener una buena señal de Wi-Fi. Pero en este caso, pues es directa la comunicación de esto al módem, y entonces ya de ahí vas a poder tener una comunicación más fluida o una red más rápida. Entonces, en este caso conectamos nosotros el RJ45 al módem. Aquí está, y entonces ya tu módem te va a dar la internet en tu equipo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama RJ45? El RJ45 se llama así nada más porque la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos le puso ese nombre. Es un jack, es un conector, un jack. Entonces, ustedes que están estudiando inglés saben más inglés que yo. Pero, ¿qué significa RJ? Registered Jack. Jack registrado, o puerto registrado, ¿no? Conexión registrada con el número 45. Entonces, por eso se llama RJ45. Registered Jack 45. Entonces, hay algunos que le llaman también 8M8C, que sería, no, 8P8C, creo, ahorita me acuerdo, pero es 8 pines y 8 cables. Miren, ahí se ven los de colores, pero déjenme retiro un poquito. Bueno, aquí están, y aquí están los 8 pines. No se quieren ver. A ver si lo puedo enfocar. Aquí. Ahí están. Bueno, ahí se ven los colores, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los colores que se utilizan para esta conexión. Hay una manera de conectarlo con una ponchadora. Tú tienes el puro cable, compras el RJ45, y bueno, con la ponchadora, que es una pinza, lo conectas, y de ahí ya lo presionas, y entonces ya queda este cablecito. Ahora, el Wi-Fi o el Bluetooth, estos son inalámbricos. Estos puertos son inalámbricos, son por una tarjeta inalámbrica o por un receptor de Bluetooth inalámbrico. No requieren un puerto físico, sí de una antena, ya sea interna o externa. En el caso de los teléfonos, bueno, este es interno, esta antena es interna, pero pues también puede ser externa. ¿Por qué? Porque tú conectas aquí a tu puerto PCI una tarjeta de red, y bueno, vas a tener una antenita nada más, pero eso es lo que te va a dar en la conexión. El Bluetooth, bueno, actualmente ya las computadoras también adentro tienen una antena Bluetooth para poder conectar o transmitir en datos también. Pero bueno, esto ya es
de manera inalámbrica. Estos puertos ya son inalámbricos. El Bluetooth se fabricó o se creó por la empresa Ericsson. Esta empresa creó la conexión de Bluetooth en 1994. ¿Por qué se llama Bluetooth? Recuerdan que en la clase anterior dijimos Blu-ray. Blue en inglés es azul, pero decíamos que le habían quitado la E y no se escribía Blue, sino Blue sin la E. Pero de todos modos significaba azul. Bueno, en el caso del Bluetooth, que es un diente azul, este nombre se le dio al Bluetooth por el rey vikingo Gerald Bluetooth. Este rey vikingo, bueno, es el que comerciaba, ¿no? Como vikingo generaba mucho comercio, generó rutas de comercio, de comunicación, y entonces pues por eso se le puso o bueno, el creador le quiso poner este Bluetooth. ¿Por qué? Porque las runas, o bueno, podríamos decir que las runas de sus iniciales eran HB, y de ahí, si ustedes ven el símbolo de Bluetooth, ese símbolo de Bluetooth está formado por estos dos símbolos, estas dos runas, la H y la B. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de identificación. Ya se me estoy pasando del tiempo, creo, pero un ejercicio de identificación que puedan hacer ustedes en su casa. Van a tomar su cuaderno y van a ver cuántos puertos USB tiene su computadora, cuántos de ellos son de color negro, cuántos de ellos son de color azul. Ya lo hicimos aquí el ejemplo. En este caso tiene 2, tiene 1. Si tiene puerto HDMI o si tiene puerto VGA, ¿sí? Si tiene jack de audífonos, si tiene jack de audífonos, de qué color son, si es verde, si es azul, si es rosa, si es gris, si es naranja, si es negro. Si tiene puerto Ethernet, ¿sí? Si tiene puerto Ethernet de RJ45. Y si tiene USB, en este caso, si lo tiene aquí, pero ahí ustedes van a identificar si es USB simple o eso es USB Thunderbolt. Recuerden, el que sea Thunderbolt nos dice cuando está este símbolo de un rayo. Vamos a hacer un ejercicio, ahí ustedes lo van a hacer también en su cuaderno. Hacer una lista de los periféricos que tienen conectados a su computadora y ustedes los van a clasificar. Si tienen un teclado, le van a poner el de entrada. Si tienen un monitor, le van a poner el de salida. Si tienen una bocina, si tienen una impresora, si tienen lo que ustedes tengan, lo van a poner ahí en su cuaderno. Van a poner el ejemplo y van a identificar esos periféricos que ustedes tienen y si son de entrada o si son de salida. Otro ejercicio que van a realizar es conectar una USB a un puerto azul, que sería el 3.0. Van a copiar un archivo y van a observar la velocidad de transferencia. Cuando ustedes necesitamos que sea un archivo grande. ¿Para qué? Para que cuando se abra la ventana en donde ustedes están transmitiendo, abajo va a decir detalles, va a tener una flechita hacia abajo, le van a dar clic ahí y va a desplegar abajo los detalles de esa transferencia o cómo se está realizando, y ahí les va a decir cuántos megabytes por segundo se está realizando. Después pueden hacer lo mismo en un puerto negro, pueden ahí conectar y transmitir el mismo archivo y ustedes van a ver qué tasa de transferencia está realizando. Ese sería el ejercicio número 2. Y el ejercicio número 3, identificar cables. Bueno, busquen en su casa, siempre tenemos por ahí cables que de repente decimos, ¿y este de qué es o de dónde es? Bueno, o en su trabajo, qué cables de video usan, en el caso los monitores de su casa, si ocupan una pantalla, si ocupan el monitor de su computadora, van a ver ustedes qué tipo de cable, si es VGA, si es HDMI, el tipo de cable que ocupen, ustedes lo van a identificar. Y también si ustedes ocupan la red, qué tipo de red ocupan, si es por cable o si es inalámbrica. Ahí es donde ustedes también van a identificar estas características de sus equipos en el tercer ejercicio. Ahora,
El resumen de esta clase, bueno, vimos lo que son periféricos de entrada, lo que es un teclado, lo que es un mouse, lo que es un micrófono, cámara, escáner y demás, que estos son los que envían información a tu computadora. Los periféricos de salida, que son los que reciben la información de la computadora, lo que manda la computadora a ese dispositivo. Vimos también periféricos que son mixtos, que cumplen ambas funciones. Vimos los puertos más comunes, el USB tipo 2.0, que es el negro, que es más lento, que es para periféricos muy básicos, el USB 3.0, que es el azul, que es más rápido, que es para almacenamiento. Vimos también el verde. Vimos el USB, que es más pequeño, que no tiene inconveniente en cómo lo conectes, y también vimos el HDMI, que nos da video y nos da audio. También vimos el jack, lo que son para audífonos o para micrófono, y también vimos lo que era el Ethernet en cable. Esto es un resumen rapidísimo de la clase. Sé que vimos muchas cosas también, pero lo básico es esto. Ahora, ¿qué es lo que van a realizar también en casa? Un trabajo independiente, ya no va a ser tarea. Van a investigar ustedes qué es Thunderbolt. Ya les di una pequeña introducción de lo que es Thunderbolt. Van ustedes a investigar eso. ¿En qué se diferencia del USB convencional? Ahí ustedes van a poner en su tarea. ¿Qué dispositivos utilizan puerto VGA todavía? Van a investigar ustedes eso. También qué es lo que significa el HDMI 2.1. Recuerden que les dije que habían HDMI de diferentes generaciones también, de diferentes tipos, diferentes versiones. Bueno, ustedes en su tarea van a investigar cuál es el HDMI 2.1. También van a hacer un ejercicio de reflexión en donde ustedes van a identificar qué periférico utilizan más, qué puerto de su computadora creen que es el más importante, y si han tenido problemas con algún puerto. ¿Por qué les pregunto esto de si han tenido problemas? Porque a veces conectamos un puerto y no sabemos las características que vimos el día de hoy, y entonces pensamos que el puerto no está funcionando. Lo que yo decía, por ejemplo, en el puerto Thunderbolt. Un Thunderbolt va a cumplir la función de un USB-C normal, pero un USB normal no va a cumplir la función de un Thunderbolt. Entonces van a identificar ustedes si en algún momento han tenido problemas con sus puertos, los puertos de su computadora. Y vamos a vamos a ver esta frase que tenemos nosotros aquí, en donde dice: entrada es lo que dices, un periférico de entrada es lo que le dices a tu computadora. Salida es lo que te responde. Los periféricos son la puerta. Entonces los puertos son la puerta para esos periféricos. Entonces tu computadora ya te corresponde a lo que tú le estés diciendo. Para la siguiente clase vamos a ver el tema de seguridad informática. Ya vimos almacenamiento, ya vimos cómo, dónde vamos a guardar la información. El día de hoy vimos cómo va a ingresar esa información o cómo obtenemos esta información. Entonces, nuestra computadora ya está teniendo contacto con el mundo externo, por decirlo así. Entonces, esta computadora va a tener la necesidad de una seguridad informática, seguridad de mi información. ¿Por qué? Porque contiene contraseñas, porque va a estar expuesta a virus. Para ello vamos a necesitar un antivirus, y también vamos a necesitar respaldos. Ya vimos un poquito de respaldos en cuanto a la nube, pero ahora vamos a ver este tema de seguridad informática con más profundidad. Esto sería todo hasta este momento en esta clase 4, en la cual vimos puertos y periféricos. Nos vemos en la siguiente, que va a ser seguridad informática.